Llegamos al último de los 4 tipos y cuando contemplamos el tipo del modo en el que lo hemos hecho y lo juntamos con el perfil, se hace visible que todos y cada uno de estos tipos que hemos estado examinando, el dilema del proyector, la capacidad de reconocer que el dilema del proyector, si se trata de un proyector emocional o no, va a ser vivido a través de una de esas 12 variaciones que representa el perfil. Y que cada variación añade a la cualidad del proyector un matiz muy, muy importante. Y es algo que te dice que para cada uno de los 4 tipos disponemos de ese espectro de los 12 perfiles a través de los que el tipo va a funcionar. Es algo profundamente complejo y son muchas las maneras en las que los proyectores o los generadores o cualquiera de los tipos funcionan. Y siempre puedes ver que al combinar el tipo y el perfil te sale una combinación muy única. Podéis ver que a través del tipo es el medio en el que todos los perfiles realizan su propósito. Y podemos ver cuál es el tipo, y podemos ver el marco cognitivo para la realización del propósito que representa ese perfil. Y por supuesto que esto es un gran don que comunicar a otros. Cuando examinamos el tipo manifestador, el generador o el generador manifestante o el proyector, estamos hablando de 3 tipos que guardan una relación entre sí porque los 3 forman parte de lo que yo llamo tipos solares a falta de una palabra mejor. La realidad de los hechos es que el tipo reflector no pertenece a esa categoría, no puede pertenecer a esa categoría. Porque en el diseño del tipo reflector no hay nunca ningún aspecto definido. Oh, sí, cierto que puede ser un proyector con un único canal definido y pensar que eres similar a los reflectores, pero no es verdad. No eres como los reflectores para nada, para nada. Lo único que significa es que sucede que tienes definición, pero que tienes un montón de cosas abiertas en tu diseño que van a estar resonando y magnificando y reflejando lo que hay en tu entorno, pero no eres un reflector. Y nadie que tenga algún canal definido en su diseño puede posiblemente imaginar siquiera lo que sería existir como reflector. Porque son seres humanos con una naturaleza muy distinta. Como tipo, representan también el grupo minoritario más pequeño. Todos juntos no alcanzan apenas un 1% de la población humana. Así que de nuevo, sí, un 1% de la población humana es un montón de cuerpos humanos, pero en términos de lo que es la población entera, es un grupo humano muy, muy reducido y su naturaleza no es solar. Yo los describo siempre como lunares. Y los describo como lunares porque su estrategia, más que otra cosa, es un mecanismo. Y es un mecanismo que funciona en concordancia con los ciclos de la luna. Y es obvio el por qué. Porque cuando contemplas el diseño individual de cualquiera que pertenezca al tipo reflector, todo lo que ves es esa apertura absoluta en su diseño. Y todo lo que ves son potenciales de puertas activadas en diferentes centros que están asomando por todas partes. Y sin embargo, en el momento en el que los ves a través de la rueda, y en el momento en el que coges la luna transitando una puerta tras otra, a lo largo de
28 días y 7 horas aproximadamente, activando todas y cada una de las 64 puertas, también las puertas armónicas del reflector, entonces comienzas a ver lo que es realmente un reflector. Y es que el reflector funciona sobre la base de un ciclo lunar. Y durante ese ciclo, en un momento son un generador, pero en otro momento son un proyector y en otro momento todavía son un manifestador. En un momento tienen el centro ajna definido, en el próximo momento dejan de tenerlo y lo que se define es el ser, la identidad, y luego deja de estarlo y en el momento siguiente lo que se define es su sistema emocional. Es decir, que pasan mensualmente a través de un ciclo que se repite 13 veces al año. Pero su naturaleza no nació fija por naturaleza en ningún ámbito de las características generales humanas. Están aquí para que sea el programa evolutivo el que fije su naturaleza y la conciencia que ellos tienen de sí mismos. Están aquí para recibir una manera de ser que les permita encontrar consistencia en su manera natural de adaptarse al hecho de que la vida es un programa evolutivo, y particularmente al ciclo de la luna a medida que avanza en su viaje alrededor de la rueda. Pero no son en ningún caso como el resto de nosotros, en absoluto. ¿Veis? En el momento en el que dispones de definición en tu diseño, todo lo que está abierto es percibido como tu debilidad, instantáneamente. Porque lo que está abierto representa el contrapunto a tu definición, que representa lo que es consistente y fiable para ti. Así que en los centros que están sin definir, lo que encuentras es el contrapunto de las fuerzas condicionantes. Pero un reflector no experimenta las cosas de esa manera, porque un reflector no dispone de ningún contrapunto en su interior. Es algo que no existe en ellos. No dispone de ningún tipo de tensión respecto al hecho de ser condicionados cuando están con otros. Es decir, que para ellos lo que reciben de otros no lo perciben como condicionamiento. Yo tengo un amigo reflector que hace muchos años me dijo, es una amiga, que vivir como reflector es como ser un surfista, que no puede hacer otra cosa más que adaptarse a la dirección hacia la que soplan los vientos. Y mientras hago eso, decía mi amiga, yo estoy bien, siguiendo la dirección del viento. Para ella, de eso era de todo lo que se trataba. Y es que veis, los reflectores están aquí para ser el reflejo de la comunidad que tienen a su alrededor. Están aquí para ser el reflejo de cualquiera que entre en contacto con ellos. Porque, en cuanto a tipo, representan el elemento reflector lunar, representan la capacidad lunar de reflejar la luz del sol. ¿Veis? Es a través del tipo reflector que puedes descubrir en el tipo reflector. Que el tipo reflector puede descubrir, sin que le digan nada, lo que ocurre en cualquier otro ser humano. Ningún otro tipo tiene esa habilidad. Ningún otro tipo que venga a este mundo tiene una posibilidad más grande de desarrollar sabiduría en la vida que un reflector. Porque no hay nada fijo en ellos por naturaleza, nada. Y eso les permite permanecer abiertos a lo que hay de sagrado en el programa. Porque es el programa el que los hace, el que los crea. Su individualidad, su conciencia individual es creada por el programa. Cuando vienen al mundo no traen consigo ningún tipo de fijeza en su definición.
Es el programa el que los crea y el que los recrea cada día, cada mes, a todas horas. Son, de hecho, una maravilla en sí mismos. Otra cosa es ver a los reflectores funcionar en el plano mundano de la vida, porque tienden a ser seres que acaban viviendo aferrados a todo tipo de auras, que acaban teniendo que crear entornos vivos en los que, estando vinculados a otros, se encuentran estabilidad en esas auras de las personas que tienen a su alrededor. Y eso les hace depositar demasiada confianza y expectativas en las personas a cuyas auras viven aferrados. Porque es en esas auras donde encuentran la consistencia para el modo en el que se desarrolla su vida cotidiana, y esa consistencia es algo que no quieren dejar partir porque no tienen nada con que sustituirla. No disponen de una estrategia, de esperar a ser invitado como los proyectores o a responder como los generadores. No la tienen. Ninguna de esas estrategias, de esos protocolos funciona para ellos. De lo que disponen es que en el momento en el que algo de verdadera importancia ocurre en sus vidas, se presenta en sus vidas, tienen que saber esperar durante 28 días para saber si eso no es algo apropiado para ellos. Y durante esos 28 días necesitan observar y verse a sí mismos procesando la decisión, el valor que pudiera tener abrirse a esa nueva cuestión, que puede marcar una diferencia en su vida cotidiana. Y a medida que pasan a través del ciclo en esos 28 días, hay ciertos días en los que su sistema mental está definido, así que pueden procesar esa decisión en la mente. ¿Qué piensas de esta persona? Bla, bla, bla. Pero otros días es su centro emocional el que está definido, así que lo que procesan son los sentimientos y las emociones que puedan albergar en relación a esa persona o situación, o a lo que sea que necesitan tomar una decisión al respecto. Al fin y al cabo, la estrategia de los tipos no energéticos solamente es aplicable a las cuestiones que son realmente importantes, porque le dan forma y textura a nuestra vida material, a nuestra vida cotidiana. Así que se requiere mucho tiempo para que el reflector alcance esos puntos en el procesamiento de algo nuevo y que pueda disponer de la claridad necesaria para hacerlo. Necesita tiempo para llegar a ese lugar. Al fin y al cabo, es un diseño que no dispone de autoridad interna definida en su diseño. Ninguna. No hay nada dentro del reflector que le permita confiar en algo consistente dentro de sí mismo. Nada. En todo lo que puede confiar es en la totalidad de la cual emana ese programa. Porque es la totalidad la que les da su vida. Ellos no están fijos por naturaleza. Y es el programa el que le da consistencia a sus vidas. Es la luna y el ciclo lunar la que les provee de consistencia en su sentido interior de ser. Y es el ciclo de la luna el que les da un cierto sentido de continuidad en su proceso de vida. Y cuando los reflectores se relajan en el asiento de atrás como pasajeros y se permiten pasar a través de su ciclo de 28 días y espera, y va comunicando con otros e intercambiando con otros aspectos de lo que está procesando, y pasa a través de todo ese proceso, alcanza esos momentos en los que la claridad llega. Y ese es el momento en el que pueden tomar las decisiones apropiadas para su vida. Pero más allá de esas cuestiones importantes, en lo que respecta a su día a día,
viven atrapados en la onda cíclica de sus vidas. Porque es para eso para lo que están aquí. Y es solo para eso para lo que están aquí. Están aquí para vibrar en el mundo, para ser vistos por los demás, para que los demás se integren fácilmente con ellos, porque un reflector tiene la capacidad de hacerse amigo de cualquiera. Un reflector puede caminar con el diablo cogido de un brazo y con Jesucristo cogido del otro, y darse un paseo con los dos a la cafetería local, porque para ellos no hay ninguna diferencia entre el uno y el otro. Están abiertos a todo ello y a ser el reflejo de todo ello. Por lo que no es un tipo que esté diseñado para sufrir por el hecho de estar encarnado en la forma. No está diseñado para vivir perdido. Pero mis amigos reflectores están perdidos. Aunque no estén diseñados para vivir perdidos y absortos en las auras de los demás, sino que están aquí para prestar un servicio tremendo a los demás, porque no forman parte del juego. El tipo reflector está fuera del juego. El juego les pertenece a los manifestadores, a los generadores y a los proyectores. Esos tres tipos solares son los que están perpetuamente implicados en el juego del plano de la Tierra. Son ellos los que hacen que el mundo sea como es, que el maya sea como es, que los negocios sean como son, que la sexualidad sea como es, que todo sea como es. Mientras que los reflectores están aquí para observar, de verdad. Hace unos cuantos años Jürgen y yo estábamos parando en Colonia, en Alemania, y estábamos en casa de una pareja joven, amigos tuyos, Martín, y tenían un hijo pequeño. Y ese hijo pequeño era un reflector, Max, no sé si tendría 4 o 5 años, por ahí. Y ahí estaba esta historia maravillosa de este niño que estaba en el jardín de infancia y el profesor estaba jugando sus juegos con los demás niños, de sentarse en las sillas y luego vas quitando una silla detrás de otro, y los niños van dando vueltas a las sillas musicales que se llaman. Y este pequeño reflector, Max, estaba ahí fuera en el círculo, dando vueltas alrededor. Y el profesor se da cuenta de esto, se acerca a él y le dice: oye, ¿dónde quisieras estar tú? Y el niño le dice: en el medio. ¿Veis? Si pudieras dibujar un cuadro del manifestador y el generador y el proyector, formando un triángulo, en el centro de ese triángulo va el tipo reflector. Es para eso para lo que están aquí, para estar en el centro. Y veis, son como el canario, el pájaro canario del que os hablé en las minas, que detecta el incremento de los gases tóxicos. El reflector te va a hacer reconocer antes que ningún otro si algo va mal. Y no es porque te lo digan verbalmente, es porque si hay algo que va mal con ellos, es porque hay algo que va mal en la comunidad a la que pertenecen. Si hay algo que va mal con ellos, es porque hay algo que va mal con su amante. Si hay algo que va mal con ellos, es porque hay algo que va mal con sus amistades. Y ellos solamente son el reflejo de ello. Y esa es su magia, y no debiera de ser su problema. Frecuentemente, lo obvio es simplemente obvio. Si miras el diseño del reflector, es obvio lo distinto que es de todos los demás tipos. ¿Ves? Por ejemplo, ningún reflector puede jamás nacer siendo emocional. ¿No pueden? Podemos tener aún manifestadores emocionales, generadores emocionales y proyectores emocionales. Pero nunca te vas a encontrar el diseño de un reflector emocional. Quiere decir que hay una frialdad que es natural en ellos. Y los reflectores que yo conozco, en lugar de vivir esa frialdad, viven el opuesto.
cuando en realidad están aquí para ser fríos, como la luna misma. ¿Cómo es esa canción que dice que la luna es un amante duro? Porque puede ser bastante fría. Y los reflectores están aquí para ser esa frialdad de fondo, esa distancia, ese desapego. Lo puedes interpretar de cualquier modo que quieras. Es de eso de lo que tratan. Están aquí para ser reflectores fríos, cool, como dicen los ingleses. Un lago quieto que refleja. Que cuando contemplas la quietud de la superficie de ese lago, puedes ver lo que hay, porque lo ves reflejado en él. La suya es una vida solitaria. Y es una vida solitaria porque de hecho están siempre tratando con alienígenas. Ya sabéis, los manifestadores, los generadores, los proyectores. Parecen verdaderos alienígenas para el tipo reflector, porque su manera de conectar con la vida es tan diferente y tienen que dedicar toda su vida a convivir con esos otros tipos. Es algo bien increíble ser un reflector. Es bien increíble nacer en este mundo emocional y estar diseñado para ser absolutamente frío. Es algo bien increíble. Es bien increíble no dejarte atrapar en la ola emocional ni en la frecuencia sacral, ni en la autoridad y en la estrategia de los demás tipos con la que todos los demás viven. Así que cuando veas a alguien que es un reflector o que tiene un hijo reflector, recuérdales que esa criatura no puede ser nunca sometida a presión para que tome decisiones con prisa, más deprisa. Que por el contrario, hay que animarles a tomarse su tiempo cuando tengan que tomar alguna decisión de importancia. Es algo que les ha de ser mostrado, que es tan importante para ellos, de ver que sí, son diferentes. Y que cualquiera que sea la cosa que está pasando a través de ellos, es algo que están absorbiendo de las personas que tienen a su alrededor. Cuando el niño reflector llega a la vida de sus padres, conoce a sus padres desde el mismo momento en el que emerge al mundo. Y los conoce a un nivel más profundo de lo que ellos se puedan conocer a sí mismos. Porque al absorber su frecuencia, la acaban procesando como propia y viviéndola completamente. Si tienes un reflector como amante, entonces no hay nada que vayas a poder ocultarles. Y no hay nada que ocultar de ellos porque lo absorben todo. Y cómo llegan a verse a sí mismos en ese espejo en el que se miran. Y cómo evalúan si esa relación con ese espejo va a ser algo valioso para ellos o no. Porque siempre tienen que vivir experimentándose a sí mismos a través de lo que reciben de otros, siempre. Siempre tienen que formar parte del mundo de otros y al mismo tiempo saber ser distintos y saber separarse de ellos también. Cuando los reflectores aprenden a esperar, y aprenden a esperar por esas cosas que son realmente importantes porque marcan una diferencia en la estructura material de sus vidas, que es preciso que se tomen su tiempo, que sigan el rastro de la luna a medida que va completando su ciclo y simplemente esperen, porque al menos van a poder disfrutar de la ventaja de poder tomar decisiones por sí mismos, sin tener que depender de otros para ello. Porque para todo lo demás, lo hacen. Y para ellos no hay nada más importante que tener claridad acerca de quién forma parte de su vida, porque eso es lo que están absorbiendo y procesando a todas horas. El reflector nace maravillándose del mundo
de todo lo que se mueve, del hecho de que todo está cambiando constantemente y que no hay nada fijo en ellos, ni en la forma ni en la percepción. Así que para ellos el mundo no es algo que jamás esté quieto, sino que es una realidad fluida, que está en movimiento constante, y esta es la percepción que tienen de sus vidas. Es para eso para lo que están aquí. Y si disponen de las personas apropiadas a su alrededor, entonces pueden llegar a sentirse realmente bien en esta vida. Pero esa capacidad de maravillarse casi siempre acaba convertida en desilusión. Desilusión que les hace preguntarse si el manifestador va a tener la capacidad de manifestar, o el generador de generar, o el proyector de proyectar. Y absorben todos esos dilemas. Y con tanta frecuencia, esa capacidad de maravillarse del modo en el que todo funciona en sincronicidad acaba convertido en desilusión, que no se siente bien, con formas de desilusión que no son apropiadas para ellos, ¿veis? Los tipos no energéticos, para poder entrar en una relación, en un vínculo con otro ser humano, tiene que tener mucho más precaución que cualquier tipo energético. Necesita más tiempo para valorar esa posibilidad. Necesita disponer también de mayor certeza, porque una vez que se implican, se van a sentir dominados por el campo de energía de la persona con la que se encuentran. Pero si pueden entrar correctamente en ese vínculo, entonces está todo bien, entonces será un vínculo saludable para ti. Pero si no entras correctamente, si no tomas la decisión de entrar de la manera que es correcta para ti, entonces ese vínculo te va a hacer sentir siempre excesivamente vulnerable como tipo no energético. Y como reflector, no se puede ser más vulnerable. Cada reflector, cada tipo, tiene que disponer de un nivel distinto de conocimientos necesarios para guiarse por sí mismos. Para el manifestador no hay ninguna cantidad de conocimientos que les pueda ayudar, porque ni siquiera van a venir a preguntarte nada. Para el generador, la respuesta más simple es siempre la mejor, y sin ningún tipo de detalles que le sigan. Eres un generador, responde. No te voy a contar cómo sé que esa es tu estrategia. Simplemente pruébalo, ponla en práctica. Eso es todo lo que necesitan. El proyector necesita conocer su definición, porque es esa definición la que ha de ser reconocida por otros. Así que necesita conocer qué característica humana es la que ha de ser reconocida por otros, es la que es reconocible por otros como algo consistente y por lo tanto fiable en ellos. Es decir, que necesitan saber a qué prestar atención en sí mismos, en términos de qué es lo que otros han de poder reconocer en ellos. Ya sabéis, si eres un proyector con el centro Ajna definido, cuando alguien te dice, oye, me encanta tu mente, eso te hace sentir bien. Si eres un proyector, sin embargo, y tienes la mente definida, y alguien se acerca y te dice, oye, sabes, me pareces muy sexy, entonces no te vas a poder sentir bien, aun cuando lo que te digan pueda ser algo lindo y pueda sonar bien, porque no están reconociendo algo que sea una característica que verdaderamente te defina. Así que los proyectores es preciso que dispongan de una cantidad básica de conocimientos. Esos conocimientos son respecto a aquello en mí que es consistente y reconocible por otros. Y eso es la definición. El reflector es el tipo que más conocimientos necesita para poder gestionar su vida. Porque el mínimo de conocimientos para el reflector es que es preciso que entienda
el mandala del rave, la secuencia de puertas alrededor de ese mandala. El movimiento del sol alrededor de ese mandala en una secuencia fija. El movimiento de la luna alrededor de esa rueda para poder reconocer el modo en el que ese ciclo impacta sobre su diseño. Y para los reflectores, el único modo en el que van a poder comenzar a ver lo que es consistente en su manera de procesar su existencia es que no disponen de una verdadera identidad. Y que para poder encontrar su identidad necesitan de ese ciclo de 28 días. Y hasta que no hayan observado ese proceso de ese modo, a lo largo de meses, un mes detrás de otro, solo entonces van a poder comenzar a ver, ajá, es así como es. Es por esto que a veces siento esto y a veces siento aquello. Pero me doy cuenta de que algunas veces lo mismo lo vuelvo a sentir un mes después, es decir, que comienzan a darse cuenta de que su vida se mueve en concordancia con un patrón consistente, aun cuando ese patrón sea algo que se prolonga tanto en el tiempo. Es decir, que hay un nivel distinto de conocimientos que es necesario para cada uno de estos tipos. Desde nada hasta entender realmente, y todo en medio. Mi objetivo al establecer todo esto y disponer de esta oportunidad, no solo obviamente de trabajar con vosotros y de compartir esto con vosotros, sino también obviamente de grabarlo en todos los idiomas que sea posible para poder poner este material a disposición del público, porque su objetivo es que los seres humanos entiendan los aspectos más simples que pueden marcar la diferencia más profunda en su experiencia. Estos son conocimientos que me fueron dados, y yo tuve toda esta información dentro de mí, y podía ver cosas en los diseños que no sabía cómo explicarle a las personas. Solía tener estudiantes míos en los primeros días que me decían, pero ¿cómo has visto eso? ¿De dónde lo has sacado? Dime cómo has llegado hasta allí para poder verlo. Y yo no disponía entonces de los instrumentos necesarios para poder describirlo. Ahora, 13 años después, a lo largo de mi trabajo con todo tipo de seres humanos, el efecto que enseñar todo esto y hacer que mi enseñanza sea cada vez más precisa y más comprimida y más fácil de asimilar, es que todo lo que he estado compartiendo con vosotros en relación al tipo y al perfil permite que ahora todos podáis ver ahí fuera los elementos con los que yo comencé dentro de mí, que os permite disponer de un modo de sintetizar cualquier diseño que queráis examinar. Y disponer de un modo de examinar cualquier diseño, en el que no tienes por qué perderte en los detalles o en los matices de lo que no importa. Y no tienes que entrar a la profundidad de todo esto y de todo aquello, de esta línea o de aquel centro o de cualquier cosa que sea, que pueda ser de valor y de servicio a otro ser humano. Es la parte más importante de mi trabajo, a donde he llegado en este punto de mi proceso. Y es un lugar en el que yo sé muy bien de que cualquiera puede simplemente mirar el gráfico y ver, oye, mira, este es un generador y es un perfil 3.5. Y disponer de esa información tan básica te permite no solo comprender al ser humano que es portador de ese diseño a un nivel muy profundo, sino que te da también una oportunidad de compartir con ese ser humano una herramienta que es tan simple y tan fácil de usar en el día a día. Y de eso es de lo que se trata, por favor, es algo que tenéis que reconocer. Beneficiaros de la diferencia tan increíble que esas dos cuestiones pueden marcar en el entendimiento que un ser humano tiene de sí mismo y en su modo de guiarse en la vida.
beneficiaros de ello en vuestra propia vida. Vivid en función de vuestro tipo y observad cómo va aflorando vuestro perfil, porque de eso es de lo que se trata. Y beneficiaros también de la capacidad de compartir el beneficio de este entendimiento con otros. Informadles. Decidles cuál es su estrategia. No les deis una lección infinita sobre el diseño humano. Simplemente dejadles saber cuál es su estrategia y enviadles a su camino. Si realmente se despierta su curiosidad, muy bien, pero comenzad por esta verdad tan básica para cualquier ser humano y tened algo absolutamente claro, que al reconocer el tipo y el perfil de otro ser humano, eso significa que desde ese momento en adelante dispones del potencial para saber tratar correctamente con ese ser humano, tanto si ese ser humano sabe algo de lo que tú sabes como si no, y tratar a otro ser humano con corrección y con respeto a su naturaleza, significa llevar amor verdadero y un respeto mutuo verdadero en el mundo, y en la relación entre dos seres humanos en el mundo. Y eso es uno de los efectos secundarios más bellos que se derivan de estos conocimientos. La capacidad de expresar un verdadero respeto por la naturaleza de otro ser humano, a quien puedes ver y con quien puedes hablar del modo en el que es correcto dirigirse a un ser humano de esas características. Y a partir de eso, solo a partir de eso, emergen las mejores cosas posibles en la relación que estableces con ese ser humano con el que te comunicas desde la corrección.